Ay, tengo mucha hambre. Como que se me antoja una ensalada. ¿Ustedes no? Una ensalada con lechuga, un poco de queso, una milanesa asadita, bien cocida. ¿Y saben qué más? Un ingrediente súper especial y cual no debe faltar. Unos nabos que aderecen esta ensalada. Se me antoja. En la historia del día de hoy tendremos una mujer embarazada que quiere también su propia ensalada y sus nabos. Pero en esta ocasión no se le llaman de esta manera. Se le llaman rapónchivos, se le llaman también verdezuela o también comúnmente también llamados rapunceles. ¿Quieren saber más acerca de este cuento, que es bastante turbio y diferente a la versión de Disney? Quédense conmigo, vamos a ver la versión de los hermanos Grimm de Rapunzel. Es muy común que las embarazadas tengan antojos y a veces son bastante comunes y a veces bastante extraños. La mujer de esta historia se le antojó comer una ensalada con un ingrediente especial. En esta historia se le llaman rábanos. Depende de la versión que busques, incluso puede ser nabos, pero siempre es un ingrediente muy especial. Quiero comer rábanos. Querido esposo, quiero comer rapónchigos. Y yo quiero 1.000.000 de euros y no digo nada. El rapónchivo, verdezuela o Rapunzel es básicamente una planta comestible y de ahí el nombre de la protagonista y el de la verdura que esta mujer embarazada quería comer. Literal, si buscan verdezuela en Google podrán encontrar la historia de Rapunzel. Incluso yo tuve un libro donde se le llamaba verdezuela. La mujer de esta historia desea tanto esta verdura que le dice a su marido que vaya a robarlas del huerto de la vecina. El marido le dice que no puede porque es el huerto de una mujer malvada, de una bruja. Pero la mujer lo amenaza. Le dice que si no come esas verduras, esos nabos, ella probablemente podría enfermar y con ella el bebé. Por lo tanto, el marido ya de noche va a buscar esta verdura, estos nabos, y se los da a su mujer al día siguiente para que coma. Ella muy feliz está comiendo estas verduras y el marido suspira porque no fue descubierto por la bruja. El tiempo pasa y la mujer de nuevo desea estos nabos y le pide a su marido nuevamente ir por unos para comerlos en una ensalada. El marido, aunque no quiere, es obligado a ir. Durante la noche, mientras intenta robar estas verduras, se le aparece la bruja y le hace un trato. A cambio de estas verduras, de estos nabos, él le tendrá que dar a su bebé, a ese bebé que todavía está en la barriga de su mujer. Sin mucha preocupación, sin mucho hace el trato con la bruja y le lleva a su mujer estas verduras, estos nabos, para que ella pueda comer. Aunque el marido está bastante preocupado por el trato que hizo, la mujer no lo está. Ella, según su lógica, va a olvidar el trato, la bruja va a olvidar el trato que le hizo a su marido. Por lo tanto, está bastante tranquila mientras come su ensalada. Debo decir que lo que sucede a continuación siempre me ha causado incomodidad porque es una situación bastante turbia, una situación que obviamente en la actualidad y con cuentos de Disney, cuentos que actualmente se escriben para niños, nunca se va a ver. Resulta que la bruja Mother Gothel les dice a la pareja que al final de cuentas dejen de llorar, que van a olvidarse de Rapunzel porque al final de cuentas van a tener muchos otros niños y es gracias a esta situación de tener futuros hijos que van a olvidarse de su primera bebé, de Rapunzel.
Ahora entiendo por qué toda esta situación Disney no la utilizó para su propia versión. Han pasado 16 años y Rapunzel, como sabemos, ha permanecido toda su vida encerrada en esa torre. La bruja prefiere simplemente dejarla ahí porque no quiere contaminarla con las maldades del mundo. El príncipe, bastante sorprendido tal vez con la música que escucha de esa arpa, quiere saber quién la toca. Sabe que es en la torre, pero no hay manera de subir, solamente hay una. Y gracias a que está escondido puede observar y descubre cómo es que la bruja puede subir y bajar de la torre. Gracias a los largos cabellos de Rapunzel puede subir a la torre. Cuando la bruja se va, el príncipe utiliza la misma frase de la bruja para subir a la torre. Rapunzel obviamente está sorprendida de lo que está sucediendo. Es la primera vez que ve a alguien más aparte de la bruja. Y no solamente eso, sino es un hombre que le va a hablar bonito. Aunque Rapunzel está bastante asustada y llena de miedo porque fue engañada primeramente y porque es la primera vez que ve a alguien extraño, e intenta hacer algo pero no puede. A diferencia de la Rapunzel de Disney que sí hace algo. Alone at last. Ella simplemente se queda a escuchar las palabras bonitas del príncipe. De esta manera ambos quedan enamorados uno del otro y empiezan una relación secreta a espaldas de la bruja. Cierto día ambos deciden quedarse toda la noche juntos y a la mañana siguiente, bastante preocupados porque se les fue el tiempo, el príncipe baja de la torre y sale huyendo. Es cuando es descubierto por la bruja y obviamente la bruja está bastante enojada porque según ella estaba manteniendo alejada a Rapunzel de este tipo de relaciones. La bruja está bastante enojada y tan grande es su enojo que le corta el cabello a Rapunzel y la manda a otro lugar, un lugar misterioso y aislado donde no podrá encontrarse con el príncipe con el que estuvo relacionándose en secreto. Con el cabello que tiene, la bruja logra engañar al príncipe, el cual, diciendo la frase que ya conocemos, eh, sube la torre para encontrarse a la bruja. De hecho, es la misma frase que podemos escuchar a Flynn Rider para subir la torre y el cual también ha sido engañado. Rapunzel. Rapunzel. Rapunzel, let down your hair! Esta frase también es utilizada por Flynn Rider. Flynn tratando de ayudar a Rapunzel porque descubre cuáles son los planes de Mother Gothel, trata de subir a la torre con esta frase y lo logra, engañado de Mother Gothel. Pero a diferencia de Eugene, de Flynn, el príncipe de este cuento, le pasa algo bastante gracioso. O al menos así yo lo veo, ya que se desespera por la noticia que obtiene de la bruja. Y aunque intenta pedirle respuestas a la bruja, ella no se los va a dar, obviamente. Y para colmo, la bruja lo empuja a la ventana y este se cae, lastimando sus ojos y quedando totalmente ciego. De esta manera, el príncipe intentará buscar a Rapunzel, aunque no pueda ver. Durante varios años estará vagando de aquí a allá, buscando respuestas y tratando de encontrar a Rapunzel. Cierto día, estando en el desierto, se encuentra con un pequeño niño. Este niño le va a ayudar y lo manda a una pequeña casita donde vive con su mamá. Rapunzel obviamente
lo reconoce como su amado príncipe y ambos tienen un reencuentro bastante tierno, bastante especial. Y con ayuda de unas lágrimas mágicas de Rapunzel, el príncipe recobra la vista. Es cuando nos enteramos que ese pequeño niño es en realidad el hijo del príncipe y también la madre es Rapunzel. Lo que me gusta de la versión de esta Rapunzel de Enredados es que Disney nos dio una explicación a los largos cabellos de la muchacha, de la princesa. Si ustedes han visto la película, saben que si cortan un pedazo del cabello de esta princesa, su magia desaparece. Y no solamente la magia afecta su cabello, sino también sus lágrimas. Es gracias a esto que puede sanar a Eugene de la herida que le hizo Mother Gothel. En cambio, la princesa de este cuento, que al final de cuentas se convierte en princesa, simplemente sus lágrimas son mágicas porque sí, porque la historia lo necesitaba para que el príncipe pudiera regresar literalmente sano y salvo a su propio reino con su hijo y con su amada, con su ahora futura esposa, porque en ningún momento vimos una boda. Hablando del origen del cuento, hay muchas teorías que dicen que es de épocas medievales e incluso hay muchas versiones. De hecho, vi una donde la princesita Rapunzel vivió sus primeros años, la infancia básicamente, afuera de la torre, y que es a partir de los 12 años que la bruja la encierra en la torre para mantener su pureza porque no quería que se mezclara con las personas y no fuera corrompida. Porque básicamente los 12 años. Recordemos que es la edad usual, más o menos, en que las mujeres tenemos ese cambio tan importante que nos diferencia de las pequeñas, diferencia que nos indica que ya podemos quedar embarazadas, básicamente, y por eso es que la encerró a esa edad. Otro de los cambios que vimos también muy radicales es que Rapunzel y el príncipe tienen intimidad. Y se puede explicar que Rapunzel, siendo una muchacha que estuvo toda su vida encerrada, cayera enamorada del primer hombre que le hablara bonito, a diferencia de muchas otras princesas que tuvieron relaciones, que pudieron relacionarse con bastantes otras personas. Ya está mi té. Voy por mi té. Ahora, ¿qué versión es mejor? ¿La de los hermanos Grimm con temas bastante turbios o la de Enredados? La verdad es que en esta ocasión Enredados gana, ya que Disney nos supo entregar una historia divertida, bastante entretenida, interesante. Y la verdad es que en esta ocasión el romance entre Eugene y Rapunzel es bastante fácil de llevar, es decir, es más orgánico, no solamente es mírame, soy guapo y te hablé bonito. Sabemos que Eugene, si viste la película, trata de seducir a Rapunzel, pero ella no se deja. Sabemos que lo sucede constantemente al pobre Eugene cuando se trata de usar este aparatito que tiene acá, que no es un aparatito, es un utensilio de cocina. La verdad es que Rapunzel original, la de los hermanos Grimm, es divertida de ver si quieres ver el origen del cuento de esta princesa, pero la verdad es que se queda bastante corta con la versión de Disney, que es mucho mejor. Ahora te pregunto a ti, ¿qué versión te gustó más? Si ya viste la de Disney, ¿te gusta más esta o la versión de los hermanos Grimm? Déjame aquí abajo tus comentarios y espero próximamente traer cuentos de los hermanos Grimm de otras princesas, ya que por ahí tengo pendiente una, por ejemplo, de Blancanieves, que tiene temas bastante crueles y turbios por ahí, pero no tan turbios como la de Rapunzel. Así que, si no te has suscrito a mi canal, aprieta el botón, deja tu comentario y dame tu like. Eso me ayudará bastante para que más gente vea este contenido y se entere de la verdadera versión de Rapunzel.
Así que nos estaremos viendo próximamente, ya sea en mi canal principal o en este, Princess Meow. Soy Salma Hernández y nos estaremos viendo. Soy una persona muy repetitiva, ya lo sé. Ustedes lo sabrán. Y bye bye.